Me preguntaba cuál es la causa por la cual el ser humano carece de tantos recursos espirituales. Pero es que hay quienes han pretendido y han incursionado de una forma muy eficaz en nuestra sociedad, estableciendo que el ser humano es un ser evolucionado a partir de un animal. Por eso, cuando hallamos personas que no tienen conciencia de quiénes son, encontramos individuos que sencillamente están sufriendo un vacío existencial, porque al no saber quiénes son, al no conocer la dimensión espiritual de la naturaleza humana, sencillamente carecen de propósitos y resultados. El ser humano no es un ser evolucionado. El ser humano es un ser creado. Partiendo de allí, entonces tenemos que estudiar y tenemos que conocer de verdad cuál es la dimensión espiritual de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana no es consecuencia de una evolución que proviene de los animales. La naturaleza humana es consecuencia de una dimensión espiritual que es la esencia misma que configura y crea todas las cosas. Por eso me fascinan las palabras de uno de los escritores bíblicos cuando dice que por medio de él y por él todas las cosas fueron creadas. Así que cuando estudiamos la dimensión espiritual, no podemos estudiarla desde la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana se encarga en estudiar las cosas que son materiales. La ciencia tiene elementos para medir, la ciencia tiene elementos para comparar, pero es que las cosas espirituales no se pueden medir a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu son intangibles. Las cosas del espíritu tienen su propio método de estudio. Y el método de estudio del espíritu o de la espiritualidad se llama la revelación. Por eso se hace necesario comprender que para que esos recursos espirituales sean activados en el individuo, tiene que haber revelación. La mayor revelación que puede tener el ser humano hoy es conocer su dimensión espiritual, la cual es la causa que produce una naturaleza humana. Comprendiendo esto, entonces podemos vivificar el espíritu, ese espíritu que en un momento determinado fue desconectado. ¿Pero por qué fue desconectado? Posiblemente desconoces la situación, o posiblemente la conoces, pero te la quiero recordar. Hace un tiempo dice la Escritura, hablando exactamente de la Biblia, y tú dices, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué me vas a meter la Biblia? Porque para estudiar las cosas espirituales tenemos que ir definitivamente a la Biblia, porque es la fuente de donde se narra cómo ocurrieron las cosas a partir de la creación. Si quisiera estudiar matemática, me tocaría referirme a un libro que sea conscientemente indicativo para el proceso. Entonces, comprendiendo que la Biblia es la fuente donde la revelación se hace manifiesta, tenemos que usar este texto. Así que entendiendo esto y comprendiendo que en el principio, una vez que el señor Adán es creado, hay algo muy simpático que quiero compartir contigo en esta hora. Pero se hace necesario. No te quiero imponer, no quiero que creas lo que yo creo, porque el propósito de esta vitamina no es que tú pienses como yo pienso, ni que yo piense como tú pienses, porque mi objetivo es despertar conciencia.
porque teniendo una dimensión espiritual no la estamos usando. Todo lo contrario, estamos subvalorando unos recursos que son poderosísimos para la naturaleza humana. Tenemos que recordar las palabras de un hombre llamado Job, en el cual él dice, muy puntual, y me fascina, porque lo dice de una forma tan especial que causa maravilla al decirlo. Él expresó, hay espíritu en el hombre. Hay espíritu en el hombre. Y ese espíritu en el hombre es el soplo del Omnipotente que lo hace inteligente. Así que déjeme decirle algo. Todo lo que existe en el mundo material es el reflejo de lo que existe en el mundo espiritual. La esencia, la condición permanente del mundo espiritual se refleja en el mundo material. Por eso toda la tecnología que utilizamos hoy, siglo XXI, porque en el mundo espiritual hay inteligencia que ha sido colocada en la mente del ser humano. Ahora, es bien claro, quiero que tengas bien definido lo que te voy a decir. Número 1. Las personas que son espirituales pueden percibir lo que hay en el mundo espiritual. Y lo que hay en el mundo espiritual es inteligencia. Lo que hay en el mundo espiritual son recursos como los que hasta ahora podemos utilizar. Pero cuando desconocemos esta verdad, sencillamente nos sentimos como miserables. Entonces quiero que recuerden las palabras del patriarca Job, cuando él dice, hay espíritu en el hombre. Es el soplo del Omnipotente que le hace inteligente. Para tu mente hay inteligencia, y esa inteligencia viene del soplo del Altísimo, porque Él es tu creador. Hoy es un momento especial para que seamos conscientes de esa dimensión espiritual. Entonces, quiero retomar. Te hablaba que en el principio, cuando se estableció a Adán y a Eva en ese paraíso terrenal, una de las cosas bien importantes que podemos encontrar es que Adán tenía una inteligencia bárbara. ¿Y sabes cómo se puede verificar lo que te estoy diciendo? Porque le colocó nombre a cada cosa creada, que hasta el día de hoy se le llama de esa misma forma. Entonces, si hay algo importante para el ser humano, es la búsqueda del conocimiento. Y esa búsqueda, o más bien ese conocimiento, nace en el hombre a partir del espíritu, el cual es tal, vital, es el centro de vida en el ser humano. Entonces, se hace necesario comprender que el hombre, cuando desobedece el principio espiritual, se desconecta espiritualmente de su creador, se desconecta de la inteligencia espiritual y comienza a vivir su propia inteligencia. Y te la quiero plantear de esta forma. Dice el escrito bíblico que en el principio se había colocado un árbol, y ese árbol representaba la promesa de vida eterna. Se le llamaba el árbol de vida. Había otro árbol, simbolizaba la muerte eterna, y se le llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Adán y Eva eligieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Optaron por la vía natural del conocimiento. Desecharon el conocimiento que viene de lo espiritual. Optaron por el conocimiento natural y pusieron en marcha
A partir de ese momento vemos como el método científico. Y te lo voy a explicar. Mira, cuando se plantearon la primera duda metódica o la hipótesis como se le conoce en el método científico, observemos lo que dice. La hipótesis es: podríamos ser como Dios. Sí, conociendo el bien y el mal. Entonces dieron el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Observaron. Y al observar, dice, y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Hubo observación. Ahora, hay una hipótesis, hay observación, pero seguidamente vino el razonamiento. Y razonó la mujer y dijo, el árbol era bueno para comer. Hable a los ojos, codiciable para hacer o para adquirir sabiduría natural. Así que finalmente hicieron el experimento y comieron del fruto. Comió ella y le dio a su marido, el cual comió, y es así que se produce el resultado. ¿Sabes cuál es? Una conclusión. ¿Sabes cuál es esa conclusión? Que sus ojos fueron abiertos. ¿Cómo así que sus ojos fueron abiertos? Pues sencillo, tomaron conciencia de la desnudez en la cual se encontraban. Habían perdido esa cobertura de ese conocimiento que solamente puede emanar del espíritu a través del soplo. Una vez que te desconectas, quedas únicamente con un conocimiento natural, en el cual te he planteado que inicia el método científico. Pero hay un conocimiento en el espíritu, como te lo he dicho. Se conoce no a través del conocimiento natural, se conoce a través de la revelación, y es un método también. Ahora, recuerdo las palabras de uno de los hombres que más habla de la espiritualidad en las escrituras. Y él dice que el hombre que tiene conocimiento natural no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Por qué no las puede entender? Porque les parece que son locura. Vaya, tremendas palabras esas. Mi estimado amigo, no quiero cansarte. Esto continúa. Tenemos toda una semana por delante para hablar sobre la dimensión espiritual ser humano. Mira, regálame un like. Número 2, suscríbete a este canal. Número 3, comparte con tus amigos, a esas personas que tú sabes que necesitan escuchar esto. Mándale el link. Y por último, quiero invitarte, si quieres conocer más acerca de la espiritualidad y del alma, te invito para que vengas a mi página corpocoaching.com. Ahí hay suficiente material y también hay un programa de entrenamiento para el alma. Así que no puedes quedarte por fuera. No siendo más, en este preciso momento quiero decirte, no lo olvides, sean felices. Jesús les dice, bye bye. Nos volveremos a ver. Chao. Sean felices. Jesús les dice, bye bye. Nos volveremos a ver. Chao.